Hola chicos, ¿cómo están? Ahora vamos a ver lo que es la pendiente de una recta. Vamos a entender a la pendiente como una medida de la inclinación. Se representa mediante la letra M y mide generalmente la inclinación de una recta. Se define como la razón de cambio en la coordenada Y respecto al cambio en la coordenada X. La fórmula que nosotros utilizaremos para trabajar con el cálculo de la pendiente es la siguiente. La diferencia de ordenadas con respecto a la diferencia de abscisas. Pero antes de aplicar esta fórmula te voy a enseñar cómo deducimos nosotros esta pendiente. Para empezar vamos a tener el gráfico del eje cartesiano, como tú puedes observar. Una de las claves importantes de toda recta es que esta se puede graficar si conoces al menos dos puntos de dicha recta. Vamos a suponer que el punto A y el punto B son puntos conocidos. Nosotros sabemos que el punto A está representado por una coordenada en X, que le vamos a llamar X1, y una coordenada en Y, que le vamos a llamar Y1. Y el punto B está representado también por un par ordenado compuesto de una abscisa, que le vamos a llamar X2, y una ordenada que le podemos llamar Y2. Estos pares ordenados son conocidos en el plano. Cuando nosotros conocemos esos puntos, nosotros podemos graficar una recta. La recta que pasa uniendo esos dos puntos, pues va a ser la recta que nosotros podemos graficar. Ahí está. Muy bien. Ahora, esta recta tiene una pendiente que se mide a través de una inclinación, es decir, un ángulo de inclinación con respecto a la horizontal que le podemos llamar θ. Este ángulo de inclinación por lo general se mide en grados. Sin embargo, nosotros también podemos calcular esta pendiente en número. ¿Cómo vamos a hacer eso? Veamos lo siguiente. Del punto A, nosotros conocemos el valor de X1, aquí está, vamos a poner aquí X1, y del punto B también conocemos el valor de su abscisa, que sería X2. Muy bien. Si nosotros trazamos una distancia entre X1 y X2, a esto nosotros solemos denominar como la variación en X. Otros le llaman el avance. Esta variación en X se puede calcular como una distancia y va a ser básicamente el punto final menos el punto inicial. Y vamos a tener ese dato. Ahora bien, nosotros podemos pensar de la misma manera en el eje Y. Nosotros conocemos la ordenada del punto A, que le llamamos Y1, y conocemos también la ordenada en el punto B, que le hemos llamado Y2. Ahora bien, la elevación de Y1 y Y2, que aquí la estoy graficando con rojo, recibe el nombre de variación en el eje de la ordenada y se puede calcular también como una distancia que le vamos a llamar AY es igual, le vamos a llamar triangulito Y, es igual a la diferencia de ordenadas, Y2 menos Y1. Ahora bien, por semejanza de ángulos, este ángulo de aquí es exactamente el mismo que teníamos ahí. Entonces la inclinación también está medida por este ángulo. Y como tú puedes ver, el ángulo es constante a lo largo de toda la recta. Nosotros sabemos aquí que se ha formado un triángulo rectángulo. Y este triángulo rectángulo se puede trabajar con cualquiera de las funciones trigonométricas que hemos aprendido, seno, coseno o tangente, para calcular este ángulo. En este caso, dado que la variación de Y y la variación de X son cantidades o valores conocidos, nosotros podemos calcular la tangente del ángulo
como la variación en y, que sería el cateto opuesto del ángulo, dividido entre la variación de x, que sería el cateto adyacente de este ángulo. Para despejar el ángulo, nosotros trabajaríamos con el arco tangente, o la tangente a la menos 1, el arco tangente de la variación en y con respecto a la variación en x, y de esta manera podemos obtener el cálculo en grados de ese ángulo. Ahora bien, la variación en y con la variación en x es lo que se conoce como la inclinación. La tangente del ángulo nos va a permitir encontrar esa inclinación. La variación de y es igual a la diferencia de ordenadas, que es lo que teníamos aquí arriba, y la variación en x es igual a la diferencia de abscisas, lo que tenemos ahí arriba, x2 menos x1. Esto de aquí recibe el nombre de pendiente, porque también nos permite medir la inclinación del ángulo. Vamos a subrayar, vamos a encerrar esto, por favor. Y esta va a ser nuestra fórmula general que nosotros vamos a manejar para calcular la pendiente de cualquier recta. Pero ojo, esta fórmula va a ser útil siempre y cuando nosotros conozcamos al menos 2 puntos, porque vamos a poder calcular la pendiente. De aquí se deduce, obviamente, la fórmula que teníamos aquí arriba, que nos decía que la pendiente es igual a la diferencia de ordenadas con respecto a la diferencia de abscisas. Al calcular la pendiente podrás observar que esta puede ser positiva, negativa, cero o incluso tender al infinito. Veamos qué sucede con la gráfica de la recta cuando la pendiente es un resultado positivo. Si la pendiente manifiesta un resultado mayor que 0, es decir, es positivo, entonces la recta tiene un comportamiento creciente, va para arriba. Si la pendiente que calculas es negativa, es decir, m es menor que 0, entonces la recta va a manifestar un comportamiento decreciente, es decir, va a ir para abajo. Ahora bien, se puede dar también el caso en que tu pendiente sea igual a 0. Esto refleja rectas que son completamente horizontales. Por ejemplo, esta de aquí, y generalmente se asocia con una función constante. Y luego puede suceder que tu pendiente sea tan grande que podríamos decir es una pendiente que tiende a un número inmensamente grande y se asocia con rectas completamente verticales. De esta manera, el hecho de que la pendiente sea positiva, sea negativa, sea 0 o sea un número muy grande, va a reflejar la inclinación de esta recta y en sí se va a clasificar en rectas crecientes, en rectas decrecientes, constantes o una que sea vertical. Ahora sí, las rectas pueden tener distintas posiciones en el plano, pero dos de las relaciones más importantes entre ellas son el paralelismo y la perpendicular. Veamos qué son las rectas paralelas. Las rectas paralelas son aquellas que nunca se van a cruzar, como ustedes pueden ver en pantalla. Es decir, L1 y L2 son dos rectas que mantienen la misma distancia entre sí y a estas se denominan rectas paralelas. Al tener la misma inclinación, entonces se supone que las pendientes de ambas son iguales. Por lo tanto, vamos a definir que L1 es paralelo a L2 si, solo si sus pendientes son exactamente iguales, es decir, la pendiente de la recta 1 es igual a la pendiente de la recta 2. Por otra parte, vamos a ver que dos rectas van a ser denominadas perpendiculares cuando se cruzan formando un ángulo de 90 grados, como ustedes pueden ver. L1 y L2 se cruzan formando un ángulo de 90 grados.
En este caso diremos que la recta L1 es perpendicular a la recta L2 si se cumple que el producto de estas dos pendientes, M1 por M2, es igual a menos 1. Eso significa que las pendientes son pendientes negativas y recíprocas. Por ejemplo, de aquí nosotros podemos despejar M1 y decir que M1 es igual a la recíproca negativa de M2, U menos 1 sobre M2. O podemos despejar, si queremos, M2 y decir que M2 va a ser la recíproca negativa de 1 sobre M1. Y de esta manera nosotros podemos distinguir entre rectas paralelas y rectas perpendiculares. Ahora sí, chicos, vamos a ver algunos ejercicios que nos van a ayudar a fortalecer estos conocimientos y conceptos. Ejercicio número 1. Encontrar la pendiente de una recta que pasa por los puntos A, 2,-3 y B, 1,5. Calcula la pendiente también en grados. Bueno, vamos a ubicar en nuestro plano cartesiano compuesto por el eje de la ordenada y el eje de la abscisa ambos puntos A y B para tener una idea por dónde está pasando la recta. El punto A nos dice que X es 2, Y es menos 3, más o menos estamos hablando de esta posición. Y el punto B es X1, Y es 5, estamos en esta otra posición. Como ustedes pueden ver, se trata de una recta decreciente, bastante inclinada. Fíjense, es una recta decreciente bastante inclinada. Y bueno, se espera obviamente que la pendiente sea negativa. Ahora lo que vamos a hacer es recordar que para calcular la pendiente de cualquier recta, lo que nosotros hacemos es tener la variación en el eje de la ordenada con respecto a la variación en el eje de la abscisa. Y esto es igual a la diferencia de ordenadas Y2 menos Y1 con respecto a la diferencia de abscisas, es decir, X2 menos X1. Para poder aplicar esta fórmula, lo que nosotros vamos a hacer es nombrar X1 y X2 y Y2 y Y1. Al punto A le vamos a nombrar X1 acompañado obviamente de su Y1. Y al punto B le vamos a nombrar X2 acompañado de su Y2 correspondiente. Y lo que vamos a hacer es sustituir esos valores en nuestra fórmula. Entonces vamos a tener Y2, que sería 5, menos Y1. Fíjense que Y1 es negativo, entonces lo voy a proteger con paréntesis, menos 3. Todo esto dividido entre X2, que para nosotros es 1, menos X2, X1, que es 2. Ahora sí, vamos a hacer las operaciones. Menos por menos más, 5 más 3 es 8. 1 menos 2, menos 1. Por lo tanto, 8 entre menos 1, chicos, es menos 8. La pendiente tiene un valor igual a menos 8. Ahora, este ejercicio nos pide calcular también el ángulo de inclinación en grados. El ángulo de inclinación, chicos, de una recta que es decreciente, o sea, con pendiente negativa, siempre se va a encontrar entre, vamos a decir, entre 90 grados y 180. Entonces, las rectas negativas van a estar entre 90 grados y 180 grados. Entonces, tienen un ángulo mayor a 90 grados. Ahora bien, si ustedes observan, cuando nosotros analizamos el ángulo o esta variación, lo que nosotros estamos viendo es la variación en X, vamos a decir, por ejemplo, la variación en X, por aquí, con respecto a la variación en Y. Ahí está. Y miren, se forma un triángulo rectángulo cuyo ángulo que nos calcula la tangente es este de aquí. Es este de aquí, que le voy a llamar tita prima. Entonces, la tangente de tita prima
le vamos a calcular a esta variación de x, variación de y con respecto a variación de x, que vamos a calcularle a menos 8. Ustedes saben que para despejar tita, en este caso tita prima, nosotros pasamos la tangente como arco tangente de menos 8. Y esto lo resolvemos en la calculadora. Introducimos en la calculadora la arco tangente o lo que se llama tangente a la menos 1 de menos 8 y nos va a dar un ángulo aproximado negativo de menos 82,87 y algunos decimales más. Y vamos a tener esta medida. ¿Por qué es negativa esta medida? Porque en realidad nos está calculando el ángulo opuesto, esta parte de aquí que va desde el eje X hacia la recta, que es exactamente igual a este otro ángulo que es tita prima. Entonces lo vamos a considerar por encima de X como positivo y por debajo de X como negativo. Si nosotros sabemos que este tita prima es 82,87, ¿cómo calculamos entonces este ángulo, que es el ángulo de inclinación que nos interesa? Como se tratan de dos ángulos suplementarios, es decir, que tita más tita prima suman 180 grados, entonces vamos a decir que tita es igual a 180 grados menos 82,87 grados. Y con esto vamos a tener el ángulo de inclinación que haciendo las operaciones pertinentes nos sale 97,13 grados. Y como les había dicho, los grados van a estar entre 90 y 180 cuando se trate de rectas que son decrecientes. Ahora sí veamos el ejercicio 2 que nos pide encontrar la pendiente de una recta que pasa por los puntos 2.1 y el punto B 4.3. Vamos a ubicar estos puntos en el plano cartesiano y vamos a tener el punto 2.1 que sería el punto A y el punto B 4,3 que sería nuestro punto B, por aquí. Si nosotros juntamos esta recta, vamos a encontrarnos con una recta de pendiente, en este caso positivo. A ver, vamos a ver, ahí está, una recta de pendiente positivo. Muy bien. Ahora sí, nosotros para calcular la pendiente de una recta, lo que hacemos es ubicar estos puntos en nuestra fórmula. Nuestra fórmula nos dice que para calcular la pendiente vamos a tener que encontrar variación en el eje de la ordenada con respecto a la variación en el eje de la abscisa. O dicho de otra manera, la diferencia de ordenadas y2 menos y1 con respecto a la diferencia de abscisas x2 menos x1. Para reemplazar estos valores, nosotros nos tenemos que nombrar a estos valores. Por ejemplo, al punto A le voy a nombrar x1, y1 y al punto B, que le voy a llamar x2, a ese par ordenado, y2. Y vamos a reemplazar esos valores en nuestra fórmula. Vamos a tener y2, en este caso es 3, menos y1, en este caso es 1, y vamos a dividir esto entre 4 menos 2, 4 menos 2. Haciendo las operaciones pertinentes en el numerador y en el denominador, vamos a tener 3 menos 1, que es 2, vamos a tener 4 menos 2, que es 2, y 2 entre 2 es 1. Por lo tanto, la pendiente es positiva, como efectivamente podemos ver en el gráfico que se trata de una recta creciente, y m es igual a 1. Ahora, lo que queremos calcular es el ángulo de inclinación. En este caso, chicos, no necesitamos restar 180. ¿Por qué? Porque el ángulo de inclinación nos está calculando en la variación que va de aquí con respecto a esta. Por lo tanto, al calcular la tangente del ángulo, vamos a calcular la tangente del ángulo de la relación entre estas dos variaciones. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es aplicar tangente del ángulo que va a ser de la variación de y con respecto a la variación de x, que nos ha salido un resultado igual a 1, ¿verdad? Entonces, despejando la tangente, lo que vamos a calcular va a ser la arco tangente de 1. La arco tangente de 1, chicos, haciendo en la calculadora,
es 45 grados. Es decir, la medida de los grados va a ser de 45 grados. Con lo cual hemos encontrado su medida dependiente en número, que es 1, y su medida en grados, que es 45 grados. Ejercicio número 3. Bien, ahora nos pide determinar si estas rectas L1 y L2 son paralelas, perpendiculares o ninguna. Recordemos que para que sean paralelas las pendientes tendrían que ser exactamente iguales. Para que sean perpendiculares, el producto de ambas pendientes tendría que darnos -1. Y para que sea ninguna, no tendría que cumplirse ni con la condición de paralelismo ni con la condición de perpendicular. Bien, vamos a analizar esto directamente de forma analítica sin la necesidad de graficar. Vamos a calcular la pendiente de la recta 1. Ustedes saben que la pendiente de la recta 1 se puede calcular como la diferencia de ordenadas, en este caso 6 menos 2, con respecto a la diferencia de abscisas, que para nosotros va a ser 5 menos 1. Si nosotros hacemos estas operaciones, vamos a tener 6 menos 2, que es 4, 5 menos 1, que es 4, y 4 entre 4 nos va a dar 1. Hacemos el mismo procedimiento para calcular M2. M2 va a ser diferencia de ordenadas, 8 menos 4, con respecto a la diferencia de abscisas, que va a ser 7 menos 3. Hacemos las operaciones pertinentes, tenemos 4 en el numerador, 4 en el denominador, 4 entre 4, 1. Chicos, acabamos de ver que ambas rectas son paralelas porque tienen la misma pendiente. Entonces, este simbolito que es en forma de triángulo con 3 puntitos, en matemáticas significa por lo tanto. Por lo tanto, L1 es paralelo a L2 porque sus pendientes son exactamente iguales. Muy bien, chicos, nosotros podemos seguir haciendo ejercicios, pero la idea para determinar si son paralelas o perpendiculares es observar sus pendientes y ver cómo se están comportando. Hasta aquí llegamos, espero que hayan entendido esta clase, nos vemos en la próxima clase y que tengan un excelente día. Bye, bye, que les vaya muy bien. Chao, chao.